Bonito estar aquí, ¿verdad? Como matrimonios, para equiparnos, para que podamos seguir adelante en estas jornadas que en verdad a veces son difíciles, otras fáciles, pero aquí estamos para ser instruidos en la palabra del Señor. Así que puede tomar asiento en esta noche, en esta tardecita. Estoy mirando yo que el Señor nos está dando así estas noches frescas como matrimonios. ¿Sabe para qué? Para que el Espíritu Santo nos caliente el corazón y después ir a la casa y nos caliente el cuerpo con nuestra... ¡Uy! Ya. No vamos a hablar de sexo el día de hoy, así que es otro tema bien importante el día de hoy. Pero qué bueno que están aquí, muy buenas noches. No se les olvide, ya estamos llenos para los matrimonios. Gracias a Dios ya se llenó el cupo total. Pero aquellos que todavía no han pagado, dicen que va a llover con sol para que paguen los que deben, así que así decía en Michoacán. Pero vamos entonces a continuar el día de hoy con la enseñanza en esta noche. Creo que es el platillo bien especial, y el día de hoy es un invitado que viene por allá de unas tierras muy lejanas, muy lejos. Viene de Michigan, ¿verdad? Así decíamos cuando nos agarra la migra. ¿De dónde eres? De Michigan. Es de Michoacán, pero decíamos que éramos de Michigan, ¿no? Así que, bien, damos una bienvenida, fuerte bienvenida al pastor, Señor, que el día de hoy nos comparte la palabra. Santiago, ven y compártenos la palabra del Señor en esta noche. Muy bien, aquí estamos. Mi iPad. Muy buenas noches, ¿cómo están? De verdad que es un privilegio y un honor poder estar delante de ustedes, poder compartir lo que el Señor hace en los matrimonios diariamente, ¿verdad? Y como ustedes saben, la verdad tienen un pastor al cual yo aprecio mucho, un hombre que ha sido entregado básicamente en el amor, ¿verdad? He tenido el privilegio de poder compartir con él en las misiones que vamos a México, a un pueblo que está cerca de mi pueblo. Y de verdad que es una bendición enorme mirar cómo Dios usa al pastor Nino. Y yo creo que todos ustedes lo saben. Así es de que déjenme nomás me acomodo, permítanme. Bueno, el tema que me dieron para esta noche es el diseño de Dios para el matrimonio. Y este tema es algo no difícil, sino que encierra muchísimo. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros no entendemos lo que es el diseño de Dios para el matrimonio, vamos a cometer muchos errores. ¿Cuántos recuerdan cuando eran católicos, antes de venir al Señor? Y yo creo que a muchos de nosotros, ¿verdad? Lo único que nos dijeron: ¿quieres casarme, hijo? Sí, arre pues, adelante, ahí le va. Pero nunca nos dijeron de qué trataba el matrimonio. Así es de que vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios y dejar que Él sea que hable en esta noche. Porque ¿quién mejor que Él, que diseñó el matrimonio? ¿No lo creen? Bueno, entonces vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, Señor, en esta noche dándote gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, el cual nos enseña, nos redarguye, nos transforma, nos cambia, Señor. Y a pesar de que somos una obra en proceso, Señor, sabemos que hay mucho que aprender por parte de ti. En esta noche, Señor, entonces quiero poner a cada uno de los matrimonios que se encuentran aquí en tus manos, Padre, para que tú obres tu perfecta voluntad en ellos. No los conozco, Señor, no sé lo que tengan en su corazón en esta noche, pero tú sí los conoces. Y por el hecho de que tú los conoces, Señor, y somos tus hijos, sé que tú nos vas a hablar. Así es de que ponemos este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes llegaron al matrimonio sabiendo lo que tenían que hacer? Estoy seguro que muy pocos, ¿verdad? Muy pocos llegamos al matrimonio sabiendo qué es lo que teníamos que hacer. Incluso muchos de nosotros pudimos haber cruzado por las clases prematrimoniales, ¿verdad? Donde simplemente llegabas, te daban 2 que 3 cosillas y vas para afuera. Pero en realidad nunca nos dieron ciertas reglas que hay en la palabra de Dios de cuál es el rol tuyo como hombre, cuál es el rol tuyo como mujer, la importancia que tiene Cristo Jesús en tu matrimonio, de hacerlo el centro de tu casa. El papel del esposo es algo muy importante que la palabra de Dios nos muestra. Y la palabra de Dios muestra vez tras vez cómo uno como esposo tiene que ser un buen líder, un buen amante, un buen proveedor y un buen protector. Dejen de codear al marido, mujeres.
Yo sé que muchos fallamos en esta área al principio y quizás ahorita estamos fallando. ¿Por qué? Porque todavía no entendemos lo que Dios quiere para nuestro matrimonio. El papel de la esposa, por otra parte, nos enseña cómo es que ella tiene que ser esa ayuda idónea. Pero muchas no entienden lo que a esto se refiere. No saben lo que es hacer esa ayuda idónea. La importancia de respetar a su marido y de entenderlo bíblicamente. Porque el respeto se tiene que llevar de una base bíblica. Porque les voy a decir una cosa, si nosotros, o bueno, ustedes como mujeres, quieren respetarnos a su manera, no, ya nos hubieran crucificado con Cristo. Porque la verdad de las cosas es que hoy en día muchas mujeres quieren hacer lo que ellas les place. Pero Dios tiene estipulado un papel importante para ustedes. Con esto no las está minimizando Dios para nada, mis hermanas, sino que hay un orden que Dios ha establecido. No solamente eso, sino que también tenemos que entender lo que es el sometimiento al marido, ¿verdad? Las mujeres cuando oyen la palabra sometimiento hasta le hacen así, como que les da escalofrío. ¿A mí qué me va a mandar este? Pues ¿qué se cree? Pero te voy a decir una cosa, someterte a tu marido como la Biblia manda es obediencia a Dios. Entonces es algo que nosotros vamos a estar estudiando el día de hoy. Muchos de los divorcios y los problemas en el matrimonio surgen precisamente, ¿por qué? Porque no conocemos y no obedecemos lo que Dios tiene para nosotros como cónyuges. Tú puedes decir que sí lo sabes, pero mi pregunta sería, ¿y cada cuándo lo practicas? Todos conocemos que debemos amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Como Cristo amó a la iglesia. Pero ¿cuándo lo hacemos? Solamente cuando las cosas van bien. El que me diga que no es cierto es un mentiroso y los mentirosos no entran al cielo. Porque en el momento que salen los problemas, uy, ahí sí, agárrate porque soy de Michoacán. Dije al pastor Nino, es que soy de Michoacán por eso. Y soy casada con una de Michoacán, por eso le tengo miedo. Pero es un amor en respeto. Nosotros tenemos que entender entonces qué es lo que Dios desea para nosotros. Todos sabemos aquí que el ser humano es imperfecto, ¿no es así? Estamos llenos de errores, nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestros sentimientos, somos egoístas, soberbios, sordos, no escuchamos, solo nos enfocamos en ser felices en nosotros mismos. Pero el amor no es eso. El diseño de Dios para el matrimonio no es eso. De otra manera, no hubiera creado a la mujer. No hubiera dicho, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. No dijo, le haré una esclava. No, una ayuda idónea. ¿Para qué? Para que nos hagan sentir completos. Es parte del diseño de Dios. ¿Cuántos aquí quieren ser verdaderamente felices? No, tan poquitos, qué bárbaros. Qué bueno que vinieron, Dios los bendiga. Pongan atención, por favor. Hay hombres, no saben en la que se metieron por no haber respondido. ¿Cuántos quieren ser verdaderamente felices? Se lo sacamos a fuerzas, pero salió, ¿verdad, pastor? Sí. Qué bárbaros. Ahora la siguiente pregunta la podrán responder solamente aquellos que verdaderamente quieren ser felices. Dios ha puesto a tu lado a una media naranja, en unos casos un medio limón, ¿verdad? Porque te hacen la vida amargosa. Pero quiero que sepas una cosa, el día de hoy quiero que salgas de aquí sabiendo hacer limonada con ese medio limón. Porque Dios endulza la vida del matrimonio. Y de eso trata. Mi pregunta para ti es la siguiente, si quieres ser verdaderamente feliz. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que tu cónyuge sea feliz? Nota lo que te estoy diciendo. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que tu cónyuge sea feliz? No te estoy diciendo para que tú seas feliz. Es para que tu cónyuge sea feliz, porque el matrimonio es eso, es mirar por el bienestar del otro, no por el tuyo mismo. Si no fuera así, Jesús no hubiera muerto en la cruz por nosotros, mis hermanos. Si se hubiera tratado de que Dios quería ser feliz por sí solo, hubiera terminado todo completamente. Pero no, mandó a su Hijo en la cruz precisamente para darnos el ejemplo de lo que es un amor sacrificial, un amor incondicional. Ahorita tú me puedes decir que estás dispuesto a lo que sea, pero la verdad se va a notar al salir de aquí, cuando estés a sola donde nadie te ve, incluso en el camino. ¿Ya oíste, Marciano? ¿Oíste al pastor? Me tienes que amar. Y el marido, sí, ¿ya oíste tú? Me tienes que hacer lonche. Porque no es justo, tantos años contigo y todavía no.
Ya sé, yo ya las pasé, por eso no me lo pueden contar. Pero Dios es tan bueno que cambia tu vida, te transforma por completo. Este tema del diseño que Dios tiene para el matrimonio abarca muchísimo. Yo personalmente les voy a decir, lo he compartido creo que en 6 meses o más, juntándome 2 veces con mis matrimonios por mes, por lo mucho que abarca. Hay muchísima enseñanza en esto que tenemos que aprender acerca del diseño de Dios para el matrimonio. El matrimonio es el reflejo de la relación que existe entre Cristo Jesús y la iglesia, ¿no es así? Por lo tanto, entonces nosotros tenemos que representarlo como tal. Una cosa que tienes que entender es esta: Cristo ama a la iglesia a pesar de sus infidelidades y a pesar de sus errores, a pesar de lo terco que somos. Piensa en el pueblo de Israel. Acababan de salir de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, miraron a Dios hacer maravillas y proezas, y luego al pasar, ¿qué pasó? Tengo sed, tengo hambre, otra vez tengo sed. Pero Dios la amó a Israel y la sigue amando hasta la fecha. Ese es el reflejo que nosotros tenemos que tener en el matrimonio para las personas allá afuera, mis hermanos. Es interesante notar que la primera afirmación sobre el matrimonio que se encuentra en el libro de Génesis está tan completa que cubre todos los elementos para que un matrimonio sea maravilloso, feliz y duradero. Y aquí es donde ustedes tienen que grabarse eso. ¿Quieres un matrimonio que sea feliz, maravilloso y duradero? Sí, estudia la palabra del Señor, porque ahí encontrarás absolutamente todo. Dice: por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre. Mira, nadie reclamó, pastor, no están poniendo atención. ¿Cómo que por tonto? Eso no dice la Biblia, ¿verdad? Pero ni dijeron nada, qué malos. Pero tristemente esto es lo que el mundo piensa el día de hoy. Piensa que meterse al matrimonio es una tontería hoy en día, cuando es uno de los pactos más duraderos y hermosos creados por Dios. Algo que perdure para siempre. Génesis 2:24 dice lo siguiente: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. 2 versículos que tienen 4 principios muy poderosos para el matrimonio. Este es el comienzo para poder entender el diseño de Dios para el matrimonio. Y el principio número 1 que podemos aprender aquí es cuando dice: el hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Esto de qué nos habla? De separación, pero no de la pareja. Nos habla de la separación entre familiares. ¿Por qué? Porque ahora 2 seres están uniéndose en una sola carne para formar una familia. Nos está hablando entonces de dejar a los padres, pero lo vamos a entender un poco mejor. Cuando Dios dijo dejar a los padres, no está diciendo que los abandonemos, o no está diciendo que les faltemos al respeto. Todo lo contrario, nosotros tenemos que recordar que incluso en los 10 mandamientos dice claramente: honra a ¿quién? A tu padre y a tu madre. Pero una vez que nosotros llegamos al matrimonio, pasamos de eso ahora simplemente a algo diferente. Déjate explico cómo. Cuando nosotros vivimos bajo el techo de nuestros padres, nosotros estamos obligados a obedecer a nuestros padres en todo. ¿Cierto o no? Pero una vez que tú te casas, una vez que formas tu propio hogar, ¿qué es lo que tiene que suceder? Ahora tus padres pasan a un segundo término. Ya no estás obligado a obedecerlos en todo. Ahora estás obligado a honrarlos, a no hacer nada que los avergüence. ¿Cuántos de aquí han pasado por problemas con la suegra o el suegro? Nadie dijo amén. No tengan miedo. Yo sé que todos. ¿A mí qué me van a decir? Todos hemos pasado por esta situación. ¿Por qué? Porque tendemos a estar unidos a los padres y no nos despegamos de ellos. Esto quiere decir entonces que lo que Dios nos está diciendo, que tenemos que aprender a cortar ese ombligo que los pega. Sobre todo a las mujeres, son re buenas para eso. El hispano es muy común en esto. Ese principio bíblico nosotros tenemos que ponerlo a un lado. En estas áreas que nosotros antes reflejábamos hacia los padres en obediencia, en respeto, en escuchar, te digo, ¿qué es lo que pasa? Ahora pasan a ser a tu cónyuge. Ahora tu cónyuge toma el primer lugar sobre cualquier cosa.
No me importa que ya no te hablen tus padres. El diseño de Dios para el matrimonio es Dios, Cristo Jesús, el hombre, la mujer y los hijos. Y si tú violas ese patrón, te garantizo que vas a tener problemas en el matrimonio. Eso es garantizado. Génesis 2:24 nos deja establecido que nuestro cónyuge entonces toma la prioridad por encima de la relación con los padres. Punto número 2 que vemos ahí, cuando dice se unirá a su mujer. Y esto de unirse a su mujer habla de permanencia. Algo que hoy en día muchas veces ya no se mira. A las primeras peleas, ¿qué es lo que hacen? Se dejan, se abandonan, se divorcian. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que la tasa más alta de divorcio se encuentra en los cristianos. Aquellos que teníamos que ser el ejemplo para los demás. Eso es de dar tristeza, mis hermanos. ¿Todo por qué? Porque no hemos entendido el diseño de Dios para el matrimonio. 1 más 1 es igual a 1. Y usted me puede decir, el pastor, y no sé qué fumó, pero 1 más 1 no es igual a 1. Bueno, esto si tú lo piensas matemáticamente, humanamente hablando. Pero en la matemática de Dios esto funciona a la perfección. 1 más 1 es igual a 1. Se unirá a su mujer. Quiero que pongamos mucha atención a las palabras de Jesús. Hoy en día hay mucha confusión, pero te voy a decir algo. Dios no es un Dios de confusión. Incluso Jesús mismo dice lo siguiente en Mateo capítulo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, nota lo que dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso nos habla de permanencia. Piensa, es como si juntaras 2 hojas de papel. ¿Se acuerdan cuando iban a la escuela? Que andábamos de traviesos a veces hasta con la cola loca, ¿verdad? Y tú agarras una hoja de papel y le pones resistol. La embarras, la desparramas y luego le pones otro papel encima. Cuando se seca, ¿qué es lo que sucede si la tratas de despegar? Se hace pedazos. Cuando Dios, por medio de su palabra, nos está hablando de esa unidad, de esa permanencia, es básicamente lo que nos quiere decir. El matrimonio tiene que ser tan sólido, mis hermanos, que cuando quiera haber algún tipo de separación, algún tipo de ruptura, tú despedaces al otro y tú mismo seas despedazado. ¿A cuánto les gusta sufrir? Estoy seguro que a ninguno. Pero muchas veces no pensamos en este concepto que la Biblia enseña. Y tendemos a caer en errores muy graves. El problema está que muchos se casan sin pensar en el compromiso que han establecido con Dios. Muchas veces el hombre, ¿qué es lo que hace? Me voy a casar, ¿por qué? Porque la quiero llevar a ya saben dónde. Y se casan simplemente porque tienen que. Pero delante de Dios, cuando se hace un juramento, cuando se hace un pacto, es para toda la vida. No es para un rato. Quiero que quede muy claro, la responsabilidad que tenemos en el matrimonio es de mantenernos como una sola carne. Y esto cae, ¿sabes en quién primero? En el hombre. Y las mujeres. Yes. No se me van a escapar tampoco, también hay para ustedes, dijo el hermano. Pero la responsabilidad principal cae en el hombre. Mira, corríjame mujeres si estoy equivocado, si estoy mal. Cuando ustedes son amadas, mimadas, ¿a poco no es más fácil querer al medio limón que tienen al lado? Una sí lo sabe, amén, hermana. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que la mujer más desea? Que cuando llega a la casa el marido, en lugar de vieja, ya está la comida, que digan, amor, fíjate qué me pasó. Déjame te cuento lo que me sucedió. Porque la permanencia es mantenernos en un solo sentir. El problema está en que muchos se casan sin pensar en este compromiso que han establecido delante de Dios en el altar.
sin recordar las palabras que repitieron de amarse en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, y hasta que la muerte los separe. Más bien pareciera que su pensamiento es hasta que los problemas y el dinero y las diferencias nos separen. ¿Te imaginas si Dios hiciera lo mismo con la iglesia? Pero aún así nosotros somos el ejemplo. La esposa debe de prometer ser fiel a su marido aun si éste engorda, si se queda calvo, si pierde la salud, si le sacan los dientes, ¿el amor? Solamente pocos saben esto. Si pierde su negocio, si se pone de mal humor, aun si William Levy te pasa por enfrente. Tú debes amar a tu marido a pesar de todo. El esposo debe de mantenerse fiel a su mujer aun si ella pierde la figura. Aun si se le quema el agua para las maruchas, no hay problema. Si malgasta el dinero, no diga eso, pastor. Pero es la verdad, porque juraste amarla. Aún, y esto va a ser fuerte, si no te satisface sexualmente a ti, como tú quieres. Porque ahí el hombre tiene un problema muy grande. Este problema es algo que se debe también de tratar en el matrimonio, y la Biblia habla al respecto. Pero para que nosotros tengamos una buena intimidad tenemos que entender el tercer principio que vemos en Génesis 2. Y este principio es: y se unirá a su mujer. Es muy parecido a la permanencia, pero habla de unidad. Y quiero que notes lo que dice: y se unirá a su mujer. ¿Es una opción o un mandato? Lo dicen bien triste, se quieren zafar. Pero con el Señor no van a poder, mis hermanos. Es un mandato, unirnos a nuestra mujer. Y esto también incluye la relación sexual. Pero para que esto suceda de una manera que nosotros podamos disfrutar, tenemos que hacer ciertas correcciones, ¿verdad? Mujeres, hagan notas. Hombre, si no sabes preparar la tierra, no te dará fruto. ¿Me entendieron o se lo explico con manzanas? Las mujeres se rieron, ellas sí la captaron de volada. Para que vean qué lentos somos los varones. Para que nosotros tengamos una unidad verdadera en el hogar, tenemos que tener intimidad. Pero aquí no está hablando solamente de sexo, mis hermanos, sino que está hablando en la mujer una intimidad que sea mental, emocional, física y espiritual. Porque la mujer fue diseñada de esa manera. Y nosotros tenemos que apreciar la manera que ellos fueron creadas. Nadie salió de la iglesia siendo experto en esta área. Cuando nos declararon a nosotros marido y mujer, te voy a decir una cosa: ahí es donde apenas comenzó la fiesta, ¿verdad? Porque yo fui chapeado a la antigüita. Yo me iba a las 7 de la noche, me hacía esperar media hora afuera, yo bien desesperado, pero ni la sentía. Después la tenía que regresar a las 9:30 de la noche a la casa, ya me iba yo todo. Y ella se quedaba. Pero ¿qué pasa en la noche de bodas? Y conforme el tiempo pasa, voltean y dicen: ay, Señor. ¿Por qué? Porque ahí es donde verdaderamente vamos a empezar a conocernos. Aquellos que ya tienen más años en el matrimonio saben a lo que esto se refiere. Vienen etapas de cambios en la vida de ambos. Crecen los hijos, llegan los hijos, se van los hijos. Y al final quedan dos extraños. ¿Por qué? Porque no supieron apreciar el tiempo del uno del otro. Si somos capaces de compartir nuestros cuerpos para aquellos que quieren el sexo sobre todas las cosas, o la mujer, porque también la mujer a veces es así, tenemos que ser capaces también de compartirlo todo. ¿Cómo qué? Ideas, planes, posesiones, habilidades, éxitos, dinero. Y aquí algunos ya le hicieron: no le hagas caso. Porque muchos somos codos. ¿Cuántos de aquí no tienen a veces quizás hasta cuentas bancarias separadas? Y eso no debe de ser así, porque somos uno. Somos una unidad.
La unidad en Cristo nos capacita también para poder compartir incluso, ¿sabes qué? Nuestros problemas, nuestros sufrimientos, nuestras fallas y nuestros fracasos. Y esta área para nosotros como hombre, olvídate, es de suma importancia. Cuando nosotros estamos en el suelo, sentir a nuestra esposa que nos dice: ánimo, mijo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¡Ay! ¡Vámonos! Y agarramos valor. Si no lo puedes hacer, entonces ¿para qué dijiste sí en el altar? Ya es muy tarde, pastor. No, no es muy tarde. Dios siempre llega a tiempo. Dios sigue actuando milagros. ¿Alguien aquí me puede decir qué es el amor verdadero? Sé que algunos me van a decir: el amor agape. Y sí, es cierto, porque es incondicional. Pero quiero una definición tuya, un valiente o una valienta. ¿Quién me puede decir qué es el amor verdadero? Y no se apuren, no hay respuestas erróneas. Nada más quiero mostrarles algo. A la primera le pegaron casi. ¿Qué más? Otro valiente. Ella dijo: dar lo mejor de ti. El amor es una decisión y es muy cierto, es algo que enseño bastante. ¿Qué más? Oí, no se raje. Bingo. El amor, cuando nosotros lo definimos, es morir. Eso es amor. Estaba mirando una entrevista que estaban haciéndole a un pastor, y esta persona al entrevistarlo le dice: definamos entonces qué es el amor. Y el pastor, sin titubear, le dice: morir. Y se queda como que, ¿qué? Sí, el amor es morir. Y añadió: si no estás dispuesto a morir, a no dormir para que el otro duerma, no te cases. Si no estás dispuesto a comer para que el otro, a no comer para que el otro coma, no te cases. Algunos pueden decir que no están dispuestos a hacer nada de esto, pero entonces no te cases. Porque el amor no busca el máximo placer y bienestar del otro, o el propio, sino del otro. Pasa a ser la privación de nuestros derechos para que el otro sea feliz. Así diseñó Dios el matrimonio, mis hermanos. Ahí está la gran diferencia entre un contrato y un pacto. Muchos se casan haciendo un contrato y no un pacto. El contrato lo que busca, ¿qué es? Es limitar las responsabilidades, el protegernos de la otra persona. ¿Verdad? Hay una cosa que se llama prenuptial agreements, donde esa persona afirma que si se llegan a divorciar no le va a quitar el dinero que tiene. Se está protegiendo. Pero un pacto es mucho más diferente. Un pacto lo que hace es busca beneficiar al otro, y esa es la gran diferencia. Eso es amor. Ese es el diseño. Y el ejemplo más grande que nosotros tenemos, ¿quién es? Cristo Jesús. Porque Él murió por nosotros, por amor. Él hizo un pacto de sangre para el beneficio nuestro. Él se privó a sí mismo de todo lo que tenía para que nosotros fuéramos salvos. A mí me encanta la manera que lo dice Pablo. Cuando tú lees Filipenses capítulo 2, en los versículos 3 al 8, fíjate lo que dice. Y quiero que pienses en esto como tu matrimonio, ¿ok? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí tienes la clave para un buen diseño del matrimonio. Humillarte completamente a ti, por el bienestar del otro. Si nosotros vivimos cumpliendo este pacto de la forma que Jesús lo hizo, te voy a decir una cosa: experimentaremos un matrimonio que está conforme al diseño que Él hizo. Cuarto principio que aprendemos en Génesis 2.
Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y aquí habla muy claro de qué, de la intimidad. Dios la diseñó, por lo tanto es buena, es necesaria. Este es otro problema muy grande que hay en el hogar. Y es un problema que se debe de resolver lo más pronto posible. ¿Por qué razón? Porque el enemigo viene, mete la cola y hace desastres cuando nosotros no estamos unidos en una sola carne. Mira lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en unidad, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión y no por mandato. En otras palabras, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Es un consejo que te estoy dando para que vivas feliz. Ve la importancia del sexo en el matrimonio. Así es de que mujeres, si les duele la cabeza, una pastillita y todo se aliviana. Dejen de poner excusas. Porque aquí dice claramente que tú no eres dueña de tu cuerpo, sino tu marido. Marido, tú no eres dueño de tu cuerpo, sino tu mujer. Porque somos una sola carne. Un problema muy grande que existe en las mujeres hispanas es precisamente cuando llegan los hijos. Y aquí me van a decir, hombre, si no es cierto. Al principio, oh, amor, ya vine. Llegan los hijos y la mujer, ay, ya vino. Porque cambian sus prioridades. El marido tenía que haber sido su prioridad desde el principio hasta el final. Pero cuando llegan los hijos, ¿qué sucede? Cambian los roles y ahora hacen de los hijos la prioridad sobre el marido. Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Cuántos lo pasaron? No levanten la mano. Nomás quiero que lo piensen. Yo lo digo aquí arriba porque estoy, pero yo lo pasé. Donde hasta que mi esposa no pudo hacer ese cambio en nuestra vida, pudimos disfrutar un poco mejor lo que Dios tenía destinado en la palabra. El matrimonio comienza con dos personas. Y adivinen qué, va a terminar con dos personas. Los hijos se van a ir. Y el que se va a quedar es el que tienes a un lado de ti. Todo depende de qué es lo que tú quieras que se quede contigo hasta el final. ¿Quieres al amigo del cual te enamoraste, o a la amiga o a la mujer de la cual tú deseaste? ¿O quieres a una persona que ya ni siquiera conoces? ¿O quieres un enemigo en la casa? Es bien triste cuando miras personas ya de edad que nomás se la pasan peleando todo el día, que ya no está ese amor que tenían al principio. Pero qué hermoso es cuando miras a una pareja de ancianitos caminando de la mano. Ay, a mí me fascina verlos. Y a cada rato volteamos mi esposa y yo, y así quiero llegar contigo, amor. Yo también, mija, que Dios nos dé vida. Y echémosle ganas. ¿A cuántos no les gustaría llegar así? No hay nada mejor que poder pasar tiempo con esa persona que Dios ha puesto en nuestro camino. El principio bíblico que nosotros vimos en Génesis capítulo 2, del versículo 24 y 25, no menciona para nada la importancia de los hijos. ¿Lo notaste? Habla solamente del hombre y la mujer, porque los hijos son la bendición del amor entre el matrimonio. Para los recién casados, esta era una ley tan importante que Dios la estipuló y la dejó bien marcada. Mira lo que Dios les dijo en Deuteronomio capítulo 24 versículo 5. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará de su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Otras versiones dicen para hacer feliz a la mujer que ha tomado, para estar en casa gozando de su esposa. ¿Cuántos creen que Dios sigue obrando milagros en el hogar? Yo creo que por eso estamos aquí, ¿no? Porque queremos mejores hogares, queremos ser más felices, queremos experimentar lo que Dios tiene para nosotros. Si tú no estás disfrutando
o no pudiste disfrutar de un año de luna de miel, nunca es tarde. Yo te voy a decir por qué. Porque la luna de miel, cuando tú vives en Dios, cuando Él es el centro de tu matrimonio, nunca termina. Yo te puedo decir una cosa, yo vivo más enamorado de mi esposa hoy en día que de cuando la conocí. Porque me ha mostrado que me ama a pesar de mis errores, a pesar de mis defectos. Simplemente porque miró al Señor y lo aceptó en su vida. Así es de que ese tiene que ser el centro. Hombres, aquí tenemos mucha culpa también del por qué no podemos ser felices. También las mujeres. Hay para los dos. De recién casados, la mujer espera al marido por lo regular bien arregladita en la casa, ¿verdad? Y a veces decían, hombre, mira, hasta tú cómo le hace, ni se despeina. Bien arregladita, maquillada, comida, vasito de agua en la mesa. Gozaban juntos, se sentaban, platicaban a diario. No solamente una vez por semana, sino todo el tiempo. Muchos hoy en día ya ni siquiera ven al marido como ese gozo. Ahora lo ven y, ay, viene mi dolor de cabeza. Ay, ¿para qué va a venir este hombre tan a gusto que estaba viendo la telenovela? Se quedó bien chido. Hombres, antes quizás llegaban a casa con unos chocolates, por eso son diabéticos. O quizás llegaban con flores. O cuántos llegábamos, ¿verdad? Que las agarrábamos y les plantábamos un besote. Ya vine, preciosa. Yo lo hacía. Y estoy seguro que muchos lo hacían, porque el amor estaba ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Cambian completamente. Vieja, ya vine, dame de comer. Ahí voy a estar en el sillón. Cuando ellas lo que quieren saber es cómo nos ha ido. ¿A poco no, mujeres? No tengan miedo, que se acabe ahorita, aquí las defendemos. ¿No quisieran que sus esposos les platicaran más cosas? ¿Verdad que sí? O al menos entonces yo soy el único que le reclamaban. Porque a mí ella me decía, yo quiero que hables más conmigo, amigo, en lugar de estar ahí con el teléfono y el celular. Es lo mismo, ¿verdad? Control de la tele. Te digo una cosa, tenemos que volver a conquistar a nuestras mujeres. Tienes que volver a hacer lo que hacías al principio. Como tú llegues a casa, muchas veces determinará cómo terminará la noche. Se los digo de corazón. Como tú llegues a casa, marca el ritmo de lo que va a pasar en la noche. Y sé que son bien inteligentes, por eso no se las digo claritas. Hazla sentir amada. Mira, cuando la mires, que no te aguante la mirada. ¿Verdad, amor? A mí me encanta hacerlo, se lo soy sincero. Al rato me voy regañando por el camino, ya la conozco. Pero a veces estamos en la cocina y está platicándome y yo me le quedo viendo y empieza a menear los ojitos. Ya vas a empezar a verme. Estoy poniendo atención. Tú sabes cómo me ves. Y a mí me fascina sentir eso. De veras, hombres, ámenlas, conquístenlas, que sientan mariposas en el estómago, no que sientan murciélagos y diarrea. Porque pobrecitas, tienen que avivar esa mecha, mis hermanos. Tómenla de la mano, abrácenla, dile que la extrañas. Lo más difícil, haz estas cosas sin intenciones sexuales. Porque cuando era tu novia, qué buenos éramos para conquistar, ¿verdad? ¿Qué dice la de Joan Sebastián? Cruzaré los montes, los ríos, los valles, iré a besar. Mi amor, te quiero ver. No, hombre, está lloviendo, ¿qué voy a salir ahorita yo? Eso es hoy en día. Antes hacíamos lo que fuera posible por conquistarlas, mis hermanos. Y tenemos que volver a hacer exactamente lo mismo. Ríete con ella, aún de las tonterías. Como cuando te da un calambre a media de noche y se te tira la pata así. Ya estamos en la edad que a todos nos dan calambres, no me digan que no. Todos sabemos qué es eso. Pero sobre todo, sal a caminar con ella. Hazla tu prioridad. Llévala a comer afuera.
pero no del patio, no seas codo. Ya los conozco. No, planea algo. Llévatela a un Denny's. A la mía es lo que le encanta, el Denny's. Tú sabes exactamente la comida que le gusta. Pero sobre todo, ponle mucha atención cuando platique contigo, porque es ahí donde más la vas a conocer. Este hombre, ¿verdad? En la ley que dejó el Señor, tenía 1 año para agradarse con su mujer. Y ese año, ¿sabes para qué fue? Para conocer qué la hace llorar, qué la hace reír, qué la hace enrabiar, cómo contentarla, todos sus achaques. Nosotros no tuvimos esa oportunidad, pero no quiere decir que no puedes empezar hoy. Conoce a tu mujer. Todo eso nos ayudará a cumplir con los roles que Dios dejó estipulados en el diseño del matrimonio. El hombre es el que más falla por lo regular en su rol delante de Dios. Dios nos ha dado a los hombres una responsabilidad de ser líder, amante, proveedor y protector. Y ahí es donde fallamos muchas veces, mis hermanos. Líder, ¿por qué? Porque la Biblia dice en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. O sea, esto no es algo que se le ocurrió al hombre, es algo establecido por Dios. Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hay un orden. Ser líder no quiere decir que seas un tirano o que seas superior a ella. Porque muchos toman este versículo para decir, mujer, ya viene, sométase. No, eso no es ser un líder. Un líder muestra cómo hacer las cosas. Enseña a aquellos que quieran cambiar. Jesús mismo nos dejó el ejemplo. Hay muchos versículos que lo muestran, pero uno de mis favoritos, yo creo que es en Juan capítulo 13, versículo 14, cuando dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Muchos de los problemas en el matrimonio ocurren cuando la mujer quiere tomar el liderazgo, porque están fallando al rol que Dios ha establecido. Un buen líder tiene un corazón de siervo, mis hermanos. Nosotros tenemos que aprender a servir a nuestras esposas, aun cuando te digan mandilón. A mí me decían, ahí viene el mandilón, sí, pero duermo calientito, no duermo en el sillón. Y es más, para que lo sepas, en mi casa yo tengo la última palabra. Sí, mi amor. Así de simple. Cada vez viene mi señora de edad. Ponte a trapear. ¿Estás loca? Yo no voy a trapear. ¿Por qué? Primero tengo que barrer, si no se me mancha el piso, mija. Eso es ser un siervo, mis hermanos. Estar con ellas. Porque qué buenos somos. A nosotros con una gripa, ¿qué nos pasa, mujeres? Se rieron, si saben. Nos estamos muriendo. Mientras que ellas están casi con cáncer y aún así siguen limpiando la casa. No, mis hermanos. Un buen líder da el ejemplo. Así como tú quieres que te trate tu esposa, así debes de tratarla tú a ella. En Mateo 6:12 dice, bueno, me brinqué poquito, perdón. Un buen líder tiene entonces el corazón de siervo. Nosotros, al ser el ejemplo, tenemos que hacer lo que Jesús hacía. ¿En qué áreas? Juan capítulo 15 versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Jesús como líder nos dejó el ejemplo. No solamente en eso, sino también en el perdón. Mateo 6:12, y perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si la señora te hizo el día imposible o si tu esposo te hizo el día imposible, perdónalo. Deja los rencores a un lado, porque al final de cuentas en la noche vas a estar con él. ¿Qué te vas a ganar con estar mula o mulo? Todo ahí con la cara chupada. No es bueno. Un buen líder es fuerte, pero no áspero. Hay mucha diferencia en eso. Todo lo que tú haces con tu esposa tiene que ser hecho con amor y respeto. Solamente así nosotros podremos ser buenos amantes para nuestras esposas. Mira, la mujer por lo regular pone el cuerno en el matrimonio por una razón, porque tú dejaste de hacer las cosas que la conquistaron, porque dejaste de decirle te amo. Piensa por un segundito, ¿cuándo fue la última vez que le mandaste un texto a tu esposa para decirle te amo? Te extraño.
te necesito. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cómo tenemos que amar a nuestras esposas? Como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5, 25 y 28 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Después en el 28 nos deja más claro cómo así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si no eres capaz de darte una cachetada tú solo, no tiene sentido, ¿verdad? Así es como tienes que amar a tu esposa, hombre. El amor por ellas tiene que ser incondicional. No importa si te le puso piedras a los frijoles porque le hiciste enojar. Aquí ya no saben de eso porque ya no limpian los frijoles como en el rancho. Pero de veras, no importa lo que ellas te hagan, tú tienes que amarla. Nuestro amor por ellas tiene que ser fuerte, no tiene que ser egoísta. Sobre todas las cosas tiene que ser sacrificial. Si haces estas cosas, serás un buen amante para ella. Ese es tu rol. Como proveedor tienes que suplir para sus necesidades, tanto físicas como emocionales. Porque si no lo haces, eres peor que un incrédulo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Tú me puedes decir, el pastor está mintiendo. Bueno, déjate demuestro que no. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así es de que aflojen tuercas mojosas. Pónganle WD-40. Comiencen a ser libres, dadivosos con ellas, porque al final de cuentas, ¿para quién trabajamos? Para nuestra casa, mis hermanos, para nuestras reinas. Mujeres, no se aprovechen de eso, ya las conozco también. La palabra dice que hay más bendición en dar que en qué, que en recibir. ¿Quieres ser bendecido en tu matrimonio como hombre, como líder, como buen amante? Dale a tu esposa lo que ella necesita. Dios diseñó también para que seamos protectores de ellas, mis hermanos. Y el ser protector, de acuerdo a lo que dice Primera de Pedro 3:7, nos dice que vivamos con ellas sabiamente y que las tratemos como a vaso que más frágil. No que nosotros no tenemos sentimientos, pero ellas son más frágiles. A ellas no les puedes decir, ¿verdad? Calora, te supo mal la comida, amor. Porque se agarran llorando. A nosotros si nos dicen, te quedó mal la comida. Que déjate, hago otra cosa, espérame. Somos más rudos, ¿verdad? Pero ellas son vasos frágiles, más frágiles. Y el área que más descuidamos es precisamente aquí, el área emocional. A veces somos los que más lastimamos a nuestras esposas cuando nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarlas, de protegerlas, de purificarlas por medio de la palabra, porque somos cristianos, por medio de la palabra. Un hombre verdadero, un hijo de Dios, no lastima lo que ama. Te lo digo en serio. Más bien protege a esa mujer que Dios le ha dado como una princesa. A veces los hombres no tenemos miedo, porque vamos a estar un día delante de Dios y vamos a rendir cuentas, mis hermanos. ¿Qué sentirías tú que llegue el yerno o llegue tu hija y te diga, papá, mi viejo me maltrata, me pega, me castiga? Como papá, ¿qué vas a hacer? Vas y lo buscas y lo agarras del buche. Pues imagínate, Dios te está dando una de sus princesas, mi hermano. Por eso tenemos que cuidar de ellas como tal. Mira lo que Dios nos dice en 1 de Corintios capítulo 16 versículo 13. Velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas ¿en qué? En amor. Ahora voy con ustedes, mujeres. No se apuren, ustedes no es tan fuerte el asunto, pero sí es muy importante. La Biblia muestra claramente que su papel de ustedes como esposas es de suma importancia en el matrimonio. ¿Okay? Quiero que empiecen a poner en práctica, no solamente que lo tengan aquí, no, llévenlo a la práctica, si verdaderamente quieren hombres transformados. Tristemente hoy en día hay muchas que no quieren cumplir su papel debido tanto al egoísmo como a la soberbia.
Puede más tu egoísmo que el amor. Muchas veces, no siempre. Dios las creó a ustedes como nuestra ayuda idónea. Y esa es parte de respetarnos, para que se sometan a nosotros como cabeza del hogar. Y si lo hacen, te digo que sucederá, habrá más amor en tu casa y más armonía, porque estás siendo obediente al Señor. Así como la mujer pone el cuerno al hombre, ¿verdad? Cuando éste deja de conquistarla, también el hombre tiende a fallarle a la esposa cuando él ya no se siente respetado, cuando él ya no se siente ese hombre que antes era. ¿Verdad? Mi amor, no puedo abrir el frasco. Espérate, que ahí voy. Y nomás no estamos y hasta los botes de 5 galones de agua suben arriba de la mesa. Saben que sí es cierto, mujeres, por eso se rieron. Pero eso a nosotros nos hace sentir bien. Dios dijo en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Pero muchas veces no entienden lo que es eso. Dios dijo, ayuda, no esclava. Ustedes son nuestro complemento. Como le dice mi hija a mi esposa, bien seguido, tú eres el choco de mi flan, mami. Porque ella está bien güerita y la sacas morenita. Pero te digo una cosa, que así sea tu esposo para ti. ¿Cuántos han comido chocoflán? Aparte que está bien bueno y diabético te hace, pero tú lo tratas de despegar a veces y ya no sabe igual, ¿verdad? Es un complemento. O el Dualín, algo sabroso. Así tenemos que ser nosotros. Ustedes, mujeres, son una bendición por parte de Dios para nuestra vida. Actúen como tal. Mira lo que nos dice la Biblia en Proverbios 18:22. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Todos ustedes, hombres que están aquí, son bendecidos. Mujeres, de verdad, Dios las usó para hacernos felices. Pero cuando no nos sentimos valorados y respetados, la Biblia también dice lo siguiente. Hombres, no vayan a hacer nota para después tirarles en la cara a estos. Proverbios 15:16. Mejor es en lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde no hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que el buey engordado donde hay odio. Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Proverbio 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Después en el versículo 19, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Proverbio 19:13, dolor es para el padre su hijo necio y gotera continua la contienda de la mujer. Último. Sí, porque hay muchos, pero nomás les voy a dar uno más. Proverbios 27:15, gotera continua en tiempo de lluvia es la mujer rencillosa. Son semejantes. Quiere decir entonces que cuando ustedes están llevándonos la contraria, son un cuchillito de palo. No cortan, pero cómo pican. Eso es para hacerlas pensar, mujeres, a entender su rol como ayuda idónea. En áreas de mucha ayuda para nosotros también es al ser fieles y dignas de confianza. Hoy en día muchos hombres no le dan el dinero a la mujer porque lo despilfarran y lo malgastan. En Proverbios 31:11 dice claramente, el corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Siendo responsables entonces con el cuidado de la casa y el dinero que entra, al ser buenas administradoras, a nosotros nos hace sentir bien, nos hace sentir valuados, como que no estamos trabajando en balde. Proverbio 31:15 dice, se levanta aún de noche, irá comida a su familia y raciona a sus criadas, considera la heredad, la compra y planta viña del fruto de sus manos. Pero hoy en día ya ni siquiera ponen lonche. Muchas, no es el caso de ustedes, ¿verdad, hermanas? Pero muchas hoy en día es lo que sucede. Se enojan y no, ahí te compras una marucha, mijo, en la camioneta. Y después se andan quejando de por qué el marido no las pela. Tienen que aprender lo que la Biblia quiere decir con respetar a su marido, como lo dice en Efesios 5:33. Mira, te voy a decir una cosa, nosotros, por muy machos que seamos, estamos hechos de tal forma que necesitamos la aprobación de ustedes por medio del respeto. El hombre que me diga que no es cierto es un mentiroso.
Pero cuando la mujer viene por medio de respeto y te hace sentir como que estás haciendo algo bien, te sientes como que sí, mijo, ¿qué quieres que hagamos? Vamos a hacer esto. Vamos, mi amor. Sí. Mijo, ¿qué quieres que hagamos? Vamos a hacer esto. Ay, pero es que eso no quiero. Nos tumban la moral. ¿Por qué? Porque no se han sabido someter bíblicamente. ¿Cuántos quieren hombres transformados? Bueno, con ustedes dos trabajamos. No, si quieres un hombre transformado, ¿saben por qué no dijeron amén? Porque dicen, no, ya sé para dónde va el pastor, así como lo estoy oyendo, ahorita me va a poner entre la espada y la pared y me va a obligar a hacer cosas que no quiero hacer. Sí, le pegaron el clavo. Si tú quieres hombre transformado, tienes que practicar lo que conocemos como las 4 A's: aceptación, admiración, adaptación y apreciación. Aceptación, ¿qué es? Recibir voluntariamente lo que no se da ni se ofrece. Aceptarnos tal y como somos, como lo hicieron al principio. Porque al principio no nos buscaban peros. Mi esposa me dice, si yo te hubiera visto los pies, mi hijo, no me caso contigo. Y yo, ay, Señor. Es la verdad. Admiración. La admiración para nosotros, muchachos, es muy importante. Que nos tengan en estima como superhéroes. Que nos suban esa autoestima. No tienen idea de lo que nosotros somos capaces de hacer con la admiración de ustedes. Yo soy capaz de darme un tiro con Superman si mi vieja me dice. Nomás porque ella me dijo, yo sé que tú puedes, pues arre, aunque salga moleteado. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir, mujeres? Adaptación. La adaptación es muy importante porque van a venir momentos difíciles en el matrimonio. Muchos matrimonios hoy en día son destruidos porque cuando el hombre deja de trabajar o pierde dinero, la mujer dice, ya no me sirves para nada. Entonces, ¿dónde quedó el happily ever after? Hasta que la muerte nos separe en la salud, la enfermedad, pobreza, riqueza. Y apreciación, darnos el valor y reconocimiento. ¿Te digo cuándo? Aun cuando no lo merecemos. De veras, aun cuando no lo merecemos. Esto nos lleva a la parte del rol que más le duele a la mujer, y es aprender a someterse a sus maridos, siempre y cuando sea como conviene en el Señor. Colosenses capítulo 3 versículo 18 dice, casadas, estad sujetos a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esto quiere decir que mientras Él te pida algo que no interfiera en tu relación íntima con Dios, tú lo tienes que hacer. Si alguien te llama por teléfono y a él y dice, ay, mija, dile que no estoy, te está obligando a mentir, no lo hagas, porque en ese momento ya no estás sometida a Él. Primero está tu relación con Dios, sobre cualquier cosa. Por eso tienes que analizarlo todo. Para que sean efectivas como ayuda idónea, entonces tiene que haber una sujeción voluntaria al liderazgo que Dios ha establecido. Y la sumisión bíblica no es servilismo. No quiere decir que ustedes tienen o que son menores que nosotros, que no tienen opinión. Ustedes pueden dar un consejo claramente, por algo Dios les dio sabiduría. En Proverbios 31:26 dice que abra su boca con sabiduría. O como también dice el versículo, uno de los que le gusta a mi esposa para los matrimonios, Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Ustedes tienen mucho para aportar en el matrimonio, mis queridas hermanas. Hombres, aprovechen esa inteligencia que Dios les ha dado a ellas. Sean sabios también ustedes. Ellas son un beneficio para nuestro hogar. Someterse ustedes, mujeres, no las hace inferiores. Hay un ejemplo bíblico y poderoso que Jesús mismo establece para que ustedes entiendan lo que es el sometimiento bíblico. Y Él mismo lo hizo. Mira lo que nos dice en Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Ese sometimiento. Cristo Jesús no es inferior al Padre, pero Él se sometió a la voluntad del Padre, y lo mismo tiene que ser en nuestros roles en el matrimonio. Tenemos que aprender a someternos.
Nosotros somos la cabeza, pero te digo algo, mujer, tú eres el corazón del hogar. Si la cabeza está mal, el corazón se enferma. Pero si el corazón deja de latir, se muere completamente el hogar. Ustedes son el corazón, mis hermanas. Por último, si ejercemos nuestros roles bíblicamente, experimentaremos las bendiciones que Dios tiene para nuestro hogar. Pero te voy a decir algo, es solamente si lo hacemos en temor a Él. Tiene que haber el temor de Dios en tu vida, porque si no, no vas a disfrutar de estas bendiciones. El Salmo 128, versículos del 1 al 4, mira lo que dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere del trabajo de tus manos, bienaventurado serás tú y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así seré bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿La clave en quién cae? En el hombre. El hombre tiene que temer a Jehová. La clave para ser felices, mis queridos hermanos, entonces, no está en las riquezas ni en el éxito. La verdadera felicidad se encuentra ¿en qué? En el temor a Dios. Allí es donde comienza todo. Y que andemos en sus caminos, lógico. Quien pone a Dios en primer lugar tendrá un matrimonio restaurado sin importar lo que esté pasando. Yo te lo garantizo, te lo estoy diciendo por experiencia. Ojalá algún día les pueda compartir mi testimonio con mi esposa, para que puedan entender por qué yo persevero tanto en esto y por qué se los estoy diciendo. La mujer, de cierta manera, es la alegría de nuestro hogar. Piensen eso, mujeres. Los hijos son el fruto de esa alegría. Nosotros, basado en lo que dice este versículo, te digo qué es lo que sucede. Simplemente estamos disfrutando de la benevolencia, la bendición de Dios, porque nosotros no hicimos absolutamente nada. No se trata de tener una familia perfecta. ¿Quién tiene una familia perfecta? ¿Verdad que nadie? No se trata de tener una familia perfecta. Se trata de tener una familia que teme a Dios y camine con Él. Ahí está el secreto. Que confíe en Él plenamente, que busque su voluntad. Esa es la verdadera bendición. Tener un matrimonio fundado sobre la roca que es Cristo Jesús. El hombre que construye su casa sobre esa roca, van a venir los ríos, van a venir tormentas, va a pegar con todo lo que da. Pero va a quedar ¿qué? Firme. Porque la roca es inamovible. ¿Cuántos quieren ser felices? Una vez más. Bueno, si están despiertos. Entonces, si quieren ser felices, mis hermanos, estudien más acerca de este rol que cada uno de ustedes tiene en su matrimonio y pongan a Dios en primer lugar. Padre, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por este tiempo que nos has regalado, porque sabemos, mi Dios, que sin ti estamos perdidos. Sin ti, Señor, nada somos. No tenemos nada, Señor, pero contigo, Señor, lo tenemos todo. No importa, Padre, qué problema esté pasando una persona en su matrimonio, tú, Señor, puedes hacerlo todo nuevo. Esto es algo que nosotros creemos de todo corazón, sobre todo aquellos que lo hemos experimentado en nuestras propias vidas, Señor. Mirar una restauración no solamente del matrimonio, sino de nuestros hijos. El poder mirar a nuestras esposas, Señor, y poder sentir todavía esas mariposas en el estómago. Sentir, Señor, que la luna de miel es para siempre. Yo te doy gracias, Señor, porque fuiste tú quien hizo esa obra en mi matrimonio. Y lo que tú has obrado, Señor, en mi matrimonio, yo te lo pido para cada uno de los matrimonios que están aquí presentes, Señor, para que ellos puedan experimentar tu benevolencia, tu amor, tu paz, tu gozo. Que puedan entender, Señor, que si simplemente nosotros somos obedientes, no va a haber nada que nos haga separarnos de ti. No va a haber nada, Señor, que nos separe de nuestra esposa o nuestro esposo. Gracias por ser tan bueno, Dios. Revélate en la vida de cada uno de ellos. Bendíceles grandemente, Señor, para que ellos puedan ser el ejemplo con sus hijos y con aquellas personas que los rodean. Los pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.